Buenos días, mi nombre es Gina Paola Medina España, soy estudiante de psicología. Vamos a hablar sobre las perspectivas de la psicología en Colombia, el imperio academista por encima de la realidad histórica. Como idea principal tenemos la influencia colonialista y eurocéntrica. Aquí nos habla sobre la institucionalización en el año 1947 con un enfoque eurocéntrico. Aquí nos hablaba sobre que esto nació fue por los europeos y los estadounidenses, que ya también Colombia ya venía hacia décadas con ideas psicológicas que en sí el nacimiento de la psicología se hizo a base de una influencia colonizante eurocéntrica. Producción de conocimientos y práctica y contextos. Aquí también se producieron prácticas y conocimientos eh, especialmente europeas y estadounidenses, que ha sido una constante en la historia de la psicología en Colombia, que esto llevó a una falta de contextualización y adaptación sobre los conocimientos y prácticas sobre la realidad en Colombia. También tenemos como idea secundaria la desconexión con la realidad social y política. Tenemos como primordial el enfoque y medición y adaptación. Aquí nos habla de que ellos todo le imponían cierta forma de pensar, de medir, sentir, de comunicar, no veía como la libertad, sino que bajo término de reglas por otras personas. Esto hizo que llevara una desconexión sobre la realidad social y política. Ahí donde vemos ya sobre la negación de problemas sociales y políticos, ya que en sí, los que mandaban en el tiempo era lo que eran la política. Eh, la violencia política, donde peleaban los conservadores y los libertadores por territorios, por gente. También vino sobre la desigualdad social. Miraban quién es más quién que el otro, quién tenía más propiedades, quién era más pobre, más rico. También miramos lo que es el conflicto armado, donde estaban los paramilitares, la guerrilla y el ejército peleando por territorios, por la desigualdad, por la guerra como tal. En este tiempo murieron más de 140.000 personas a base del conflicto armado. También ahí, mientras que también habían graduados en ese tiempo mientras que unos pelean, unos se gradúan de psicólogos para así fortalecer las problemáticas que estaban viendo en ese momento el país. También tenemos la descolonización de la psicología, producción de conocimiento propio y situado, análisis crítico de discurso. Aquí nos dicen que hay que superar la situación que requiere la psicología, que se enraíce los problemas, que sean reales del país, que produzca conocimientos propios, que no sean de otros lados, sino que sean propios de acá de Colombia, de las propias personas. Esto hace que sean contextualizados y también implica lo que es la autoconciencia descolonizada y compromiso, para así ver la realidad histórica de la vida social que están llevando los habitantes. También nos dicen que el análisis escrito de discurso es una herramienta muy útil porque ayuda a develar los asuntos negados en ese tiempo que fueron distorsionados eh, en la psicología colombiana. Eso en sí es como lo que pasó sobre la historia de la psicología, que fue institucionalizada en el año 1947, donde sí los europeos y los estadounidenses vinieron acá, eh, digamos como a apoderarse y poner sus conocimientos de ellos acá, y donde estaban afectando a los colombianos. Y pues también por eso
la desconexión de la realidad social, pues hubo muchas muertes, mucha desigualdad, la violencia política era fatal, el conflicto armado, todo era demasiado, los problemas que habían, que hizo que la psicología se pusiera las pilas para evaluar y mirar las negaciones que estaban haciendo y mostrar lo que en sí es la realidad social que está viendo el país. Seguimos con el otro mapa conceptual que es sobre la psicología social de la liberación. Aquí como idea principal tenemos el enfoque de la liberación para la mayoría de las populares oprimidas y marginados. Aquí donde miraba que la psicología social miraban la injusticia que se vivía en ese tiempo, que decía que compromiso social en la justicia social, la crítica sobre el individualismo, reconocimiento del conflicto y el poder en la sociedad, la concientización y praxis libertadora. Lo que sí busca es desdualizar la realidad y construir una sociedad más justa, una sociedad donde no haya tantos problemas, una sociedad donde sea libre, una sociedad donde no haya miedo ni temores. Como unidades secundarias tenemos origen y sus contextos, crisis en la psicología en América Latina, por falta de relevancia social, dependencia sobre las teorías extranjeras, individualización metodológico. También tenemos contexto de represión sobre la guerra civil y en algunos países. Esto hizo que la psicología en Colombia y en América Latina como tal eh, se agregan los contextos de sobre represión sobre la guerra civil, donde la disciplina tuvo que ver mucho con los problemas para abordar todo esto, por ejemplo, como los traumas de que dejó la violencia, los derechos humanos no eran vistos, mucha injusticia social. Eh, Esto hizo que los psicólogos eh, desarrollaran enfoques críticos y comprometidos con el fin de llevar la liberación sobre la justicia social. En características tenemos lo que el enfoque de la realidad social y política en América Latina, crítica al individualismo y al enfoque tradicional, énfasis en la concientización y en la acción colectiva. Aquí es muy importante porque muestra lo que es la realidad política que estaba viviendo, critican el individualismo y también dicen que hay que trabajar no solamente en la psicología tradicional y pues que tener una sociedad más consciente y más colectiva. Influyente sobre la psicología de la liberación tenemos la teoría de la dependencia, tenemos la pedagogía popular de Paulo Freire, la teología de la liberación, filosofía de la liberación de Enrique Dussel, como objetivos la liberación de las mayores populares oprimidas y marginados, la construcción de la realidad alternativa, desidealización de la realidad. Y como método tenemos el método realismo crítico, teoría fundamentada en la realidad, acción colectiva, comprensión de la liberación. Aquí la psicología juega un papel muy importante porque ella busca que las personas, bueno, en Colombia, en esos tiempos, tuvieran su libertad, porque ellos eran prohibidos y todo era marginado, o sea que tenía que trabajar, seguir órdenes y no podían ser libres porque todo lo que tenía eran controlados y mantenían reprimidos a reglas de personas extranjeras como tal. Todo eso lo que hizo fue liberar todo lo que es la guerra civil, política que se estaba viviendo en algunos países. Por último, tenemos la psicología y contexto social. La psicología crítica
busca comprender la relación entre la psicología y el contexto social, analizando el desarrollo histórico de la disciplina y sus implicaciones para el futuro. Como idea principal tenemos la crítica a la psicología social tradicional. Se enfoca en la orientación teórica y metodológica individualista, psicologista y experimentalista. También limitaciones para abordar problemas sociales relevantes con la complejidad humana. Importancia del contexto social. La realidad social es construida, depende de la interpretación y el lenguaje. Como contexto social que influye la conducta humana y la psicología. La nueva psicología social, enfoque crítico comprometido con la justicia social y la emancipación. Busca desarrollar prácticas profesionales responsables y transformadoras. Desafíos y responsabilidades. La psicología puede ser utilizada para mantener el estatus o para promover el cambio social. Los psicólogos deben de ser conscientes de sus prácticas y objetivos profesionales. Implicaciones para el futuro. La psicología social crítica puede desempeñar un papel central en la transformación de una sociedad. Es necesario desarrollar enfoques teóricos y metodológicos más complejos comprometidos con la realidad social. En sí lo que nos quiere decir aquí, que la psicología del contexto social es muy importante, ya que los psicólogos pueden cambiar la humanidad para tener un buen futuro. A base de la historia que hemos llevado, mirar y comprender cómo poder llevar una buena sociedad y un buen futuro eh, para sí en sí cada persona y pues poder brindar unas buenas oportunidades y ser personas de bien y promover una buena salud mental.